Esa clase la tiene usted también en los archivos. Vamos entonces a iniciar. Vamos a mirar la primera parte de generalidades y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio como para entender acerca de el concepto del flujo unidimensional y un concepto muy importante que es la variación de cabeza. Entonces, iniciemos, comencemos y recuerde que si tiene alguna pregunta, abre el micrófono y habla con toda confianza. Entonces, iniciemos. Entonces, el tema de esta semana, chicos, tiene que ver con el flujo unidimensional. Aquí vale la pena mencionar dos cosas. La primera es que el flujo unidimensional es como una combinación de los últimos dos temas, los que vimos antes del parcial, que son el tema de esfuerzos y el tema de agua en el suelo. El flujo unidimensional es como una combinación de los dos y es un poquito, digamos, más avanzado, no es necesariamente complejo, es un poco más avanzado y es un tema que tiene gran aplicación dentro de la geotecnia y específicamente de lo que tiene que ver con los problemas de ingeniería de presas o el tema de movimiento del agua a través de terraplenes o de presas. Este tema es bien interesante, es muy agradable. Lo importante de esto es tener muy claro los conceptos y tener muy claro lo que son la variación de las cabezas, que en un momento lo vamos a ver. Ya cuando ustedes lleguen a Geotecnia 2, en Geotecnia 2 había otro tipo de flujo que se llama flujo bidimensional, que es el flujo en dos dimensiones, es un poco más avanzado, no necesariamente más complejo, y eso nos permite llegar después a un tipo de flujo ya más real, que es el flujo tridimensional en tres dimensiones, que es lo que permitiría explicar, por ejemplo, lo que en geotecnia nosotros hablamos de la teoría de pozos o de la teoría de abatimientos de agua, que es generalmente lo que uno hace cuando tiene que trabajar excavaciones a gran escala y busca la manera de controlar el agua dentro del material. Entonces, digamos que eso es un poco a modo de abrebocas lo que les cuento y bueno, no siendo más, comencemos. Um, en cuanto a la clase o en cuanto al enunciado de la clase, vale la pena entonces mencionar dos cosas. Primero, ¿por qué es flujo o por qué hablamos de una condición de flujo? Entonces recuerde que desde el punto de vista del flujo, nosotros hablamos de que una condición de reflujo se refiere que siempre a el movimiento que realiza el agua. Voy a cambiar esto por otro color. Y si hablamos de movimiento, recuerde que para que exista movimiento tiene que haber ¿qué? Una pérdida de energía, un delta H, una H. Si hay pérdida, hay movimiento del agua. Si no hay pérdida, no hay movimiento y estaría en una condición hidrostática o estática para el agua. Eso es lo primero, esa es la condición de flujo. Segundo, ¿por qué es unidimensional? Es unidimensional el flujo porque el agua se mueve ¿qué? En una sola dirección. ¿Qué significa esto básicamente? Significa que los vectores de velocidad se mueven en una sola dirección, es decir, que se descarta la existencia de lo que nosotros, vamos a llamar flujo secundario. En otras palabras, eso quiere decir que nuestra agua o el movimiento de nuestra agua a través del suelo solamente se va a dar en una dirección, ya sea horizontal o vertical. Tan simple como eso. No vamos a tener curvaturas dentro del material. Eso sería ya otro tipo de flujo que llamaríamos flujo en dos dimensiones o flujo en tres dimensiones. ¿Por qué es importante este tipo de flujo, muchachos? Este flujo es importante porque cuando se genera la condición de flujo, esto va a tener una repercusión muy importante sobre la presión de poros. Porque, como lo veremos en un instante, si generamos un tipo de flujo que puede ser conocido como ascendente o un flujo que puede ser conocido como descendente, esto va a afectar significativamente la presión de poros. Y al afectar significativamente la presión de poros, esto va a afectar también al esfuerzo efectivo. Entonces, en ese sentido, generar una condición de flujos tendrá un impacto muy importante sobre el esfuerzo efectivo. ¿Por qué? Porque estamos variando intrínsecamente el valor de la presión de poros en todo momento.
Eso implicará que en la práctica hablemos nosotros de una presión de poros que llamamos estática, o una presión de poros hidrostática, y hablaremos de una presión de poros que se da en condición de flujo. Y vamos a ver que son distintas dependiendo de si el agua sube o el agua baja. Entonces, para entender el flujo de agua, vale la pena retomar la ecuación de movimiento del agua a través del suelo, que no es más que la ecuación de Bernoulli, la que ustedes están viendo en pantalla. Perdón. Que es la ecuación de Bernoulli. La energía total del agua, la H total, o la H mayúscula, es igual a la suma de tres componentes: una componente de posición Z, una componente de presión P sobre gamma y una componente de velocidad B cuadrado sobre 2G. Esa es como tal la expresión general de la ecuación de Bernoulli, de lo que es el movimiento del agua a través de un medio. Pero cuando hablamos del suelo, esta ecuación es importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la última expresión de la cabeza de velocidad, vamos a decir que esta cabeza de velocidad tiende a cero. Y eso tiene una razón de ser muy sencilla. La voy a colocar en pantalla. Si nosotros decimos que nuestra velocidad es igual a K por I, y nosotros suponemos, por ejemplo, que nuestro gradiente es igual a 1, tendríamos entonces que nuestra velocidad es sencillamente el valor de la K. Si yo tengo que elevar esta velocidad al cuadrado, porque la cabeza de velocidad me lo indica, entonces si yo hago b cuadrado, significa que estaría haciendo un valor de K al cuadrado. Y si miramos acá, muchos de los problemas o muchos de los suelos que hemos trabajado en los problemas de flujo tienen permeabilidades que son relativamente pequeñas. Si hablamos desde lo que es el Abaco de Casagrande y Fadún. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un suelo que tiene una permeabilidad de 1 por 10 a la menos 3 centímetro segundo, si yo tengo que elevar esto al cuadrado, esto básicamente haría que mi expresión terminara siendo elevada en 1 por 10 a la menos 6 centímetro cuadrado segundo cuadrado. Al menos desde lo que es la cabeza de velocidad. Y esto tendría un fundamento muy interesante, es que al elevar nuestra permeabilidad al cuadrado, nótese que acá tenemos un valor bastante pequeño. 1 por 10 a la menos 6 implica hablar de 0.501. Eso implica básicamente lo que tenemos acá, que nuestra cabeza de velocidad tiende a 0. Por lo tanto, eso quiere decir que desde el punto de vista del flujo del agua a través del suelo, nuestra energía quedará simplemente expresada como ¿qué? Como función de la cabeza de posición y función de la cabeza de presión. Es decir, la energía del agua dentro del material es igual a Z más P sobre gamma. Eso será sencillamente, esa será la evolución de la ecuación de Bernoulli para los suelos o para el movimiento del agua a través del material. Que geotécnicamente hablando, puede o que evolucionar, como ustedes saben, a denominarse esa ecuación de otra manera, en función de lo que vamos a llamar nosotros las cabezas hidráulicas. Básicamente, eso implicará que en el caso de la ecuación H igual a Z más P sobre gamma, desde el punto de vista de las cabezas hidráulicas, pasemos a llamar lo siguiente, que la H mayúscula se llame H total, y que esa H total sea conocida como la cabeza total o la cabeza piezométrica, y se llama piezométrica porque es la que miden los piezómetros le miden a usted cabeza total, y esa cabeza total va a ser la suma de una HZ, que va a ser conocida como la cabeza de posición, y una HP, que va a ser conocida como la cabeza de presión. Esa es en esencia la ecuación del movimiento del agua a través del suelo expresada en términos de cabezas hidráulicas. H total es igual a HZ más HP.
Eso, muchachos, es súper importante, eso no lo puede olvidar. H total es igual a HZ más HP, eso es fundamental. Si usted quiere tener claro el concepto de movimiento del agua a través del material en una condición de flujo. Importante, y se lo coloco acá con un signo de alerta o de alarma. El movimiento del agua se dará por cambios ¿de qué? En la cabeza total. Cambie la cabeza total para el suelo o en diferentes puntos de la masa de suelo y usted va a tener movimiento del agua. No lo vaya a olvidar y se lo repito. Cambie la cabeza total, cambie la HT en diferentes puntos de la masa de suelo y eso implicará irremediablemente, inexorablemente que usted va a tener movimiento del agua. No lo vaya a olvidar. Muy importante eso, chicos. Muy, muy importante. Entonces, en ese orden de ideas, miremos cómo podemos expresar las cabezas hidráulicas precisamente dentro de esos puntos de la masa de suelo. Y por lo tanto, miremos esta figura que está acá en pantalla. Indíqueme por favor si están viendo la figura, si para todos es claro la figura y están viendo los puntos A y B. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, recuerde, H total es igual a ¿qué? El que quiera. HZ más HZ más HP. HP. HZ más HP. Esa es Luisa, ¿no? Esa es la que habló hoy fue Luisa, ¿no? Sí, señor. Muy bien, Luisa, gracias. Se le reconoce muy fácil la voz a usted, Luisa. HZ más HP. Entonces, muy importante en torno a eso, muchachos. Para poder obtener o medir las cabezas, la cabeza total y por ende medir la cabeza de posición y la cabeza de presión, es muy importante que siempre establecer un nivel de referencia y establecer la posición del nivel freático. ¿Con qué fin? Con el fin de que la HZ siempre la vamos a medir desde el nivel de referencia y la HP o la cabeza de presión siempre la vamos a medir desde el nivel freático. No lo olvide. HZ desde el nivel de referencia y HP desde el nivel freático. Voy a aprovechar aquí para hacerlo, digamos, un poco más mnemotécnico. Entonces, HZ, lo verde, desde el nivel de referencia. HP, lo azul, perdón. HP, lo azul. Ah, Dios mío, hombre. HP, lo azul desde el nivel freático. Entonces, en ese orden de ideas le voy a pedir amablemente que se concentren en la figura que están viendo y díganme por favor o analicen si para el punto A y para el punto E efectivamente estamos midiendo la HZ desde el nivel de referencia y la HP desde el nivel freático. Tómense un tiempo para mirarlo. Sí. ¿Es claro para todos? ¿O hay alguien a quien no le sea claro? Sí. ¿Es claro? Muy bien. Sí. Por eso la importancia de los colores también, la mnemotecnia. Entonces mírelo que ahí usted puede evidenciar lo siguiente. Usted puede evidenciar desde... acá, este naranja. Usted puede evidenciar la existencia del nivel de referencia y puede ver cómo desde el nivel de referencia se está midiendo la HZA y se está midiendo la HZB. Ahora, puede evidenciar también acá la posición del nivel freático, que en este caso es coincidente con la superficie del terreno,
y puede ver cómo desde el nivel freático se están midiendo la HP para el punto B y la HP para el punto A. Me gustaría preguntarles, el que quiera participar, ¿qué nos va a dar la suma en este caso de HZA más HPA? ¿A qué va a ser igual? H. H, muy bien. Y alguien que me diga, por favor, ¿a qué va a ser igual la suma de HZB más HPB? También H. También H. También a H, muy bien. Eso que ustedes están ahí evidenciando permite llegar a la siguiente conclusión. Que si hablamos de que la suma de HZA más HPA es igual a H, y la suma de HZB más HPB también es igual a H, permite entonces llegar a la siguiente conclusión, que si HZ más HP es H total, en el caso de A y B, y ambas son iguales a H, usted puede llegar a esta conclusión que aparece acá, que la energía total en el punto A es igual a la energía total en el punto B, o que la cabeza total en el punto A es igual a la cabeza total en el punto B. Sencillamente que H igual a H, es decir, la energía en el punto A se conserva o es la misma en el punto B. Y en ese orden de ideas, si la energía se conserva, es decir, que no existirá ¿qué? Una pérdida. O sea que nuestro delta H va a ser igual a ¿qué? ¿A cuánto será igual delta H? El que quiera. A 0. A 0, si no hay pérdida de energía, si la energía se conserva. Y si la pérdida es igual a 0 y la energía se conserva, estaremos hablando de que estamos ante una condición de tipo hidrostática. Entonces, en ese orden de ideas, si dentro de dos puntos distintos de la masa de suelo, la energía se conserva o la pérdida es igual a 0, estamos hablando de una condición de tipo ¿qué? Hidrostática. No lo vaya a olvidar. Y eso, muchachos, que estamos viendo ahí, es lo que sencillamente para nosotros puede ser representado a través de lo que nosotros llamamos los diagramas de cabezas hidráulicas o de cargas hidráulicas, que son diagramas que relacionan ¿qué? La carga o la cabeza con la profundidad. Diagramas que en la X representan la carga y en la Y representan la profundidad o la Z, y que se muestran o se evidencian como lo estamos viendo acá en la figura de la derecha. Si usted tiene, en el caso de un problema hidrostático, una medida de HZ y una medida de HP, en un caso de que no exista pérdida, el valor del H total debe verse representado por una línea vertical, indicándole que ¿qué? Que no hay pérdida dentro del sistema, que la energía es la misma, que la energía se conserva, que el H total se mantiene constante para cualquiera de las profundidades dentro de la masa de suelo. Lo importante de esto es que si hablamos de un diagrama de cabezas, cuando hablemos de una condición hidrostática, la HT, que usted la ve acá en color rojo, Sí. va a estar representada siempre por una línea que es vertical, Listo. indicándole que la energía es la misma, que la carga es la misma en diferentes puntos de la masa de suelo. Ya lo vamos a mirar en contexto con un ejercicio para ponerlo más en contexto.